El sector privado, responsable del 85% del crecimiento económico del país en los últimos 12 años, elevará la inversión bruta de capital a 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Pero considera necesario mirar más allá del PIB y adoptar nuevas métricas que permitan calcular el progreso en términos de calidad de vida. El planteamiento fue hecho por el Consejo Nacional de la Empresa Privada en la 10ª Convención Empresarial, en la que propuso ante el presidente Luis Abinader el liderazgo político, económico y social, 13 propuestas estratégicas para lograr una economía de bienestar en la República Dominicana. El presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, proyectó la creación de al menos 500.000 nuevos empleos en próximos 4 años, teniendo en cuenta que el sector privado aporta 86 de cada 100 puestos de trabajo en la economía dominicana. Marrancini destacó que el sector privado en República Dominicana está consciente de su responsabilidad con el país y está asumiendo las conclusiones como compromisos para seguir impulsando el bienestar integral de todos los dominicanos, donde el desarrollo productivo y humano tienen igual peso de importancia. Ahí está hablando César Dargán, es el que vemos en pantalla. Bien, vamos con otra información. Vamos a decirles que la Liga Municipal Dominicana continúa desarrollando actividades y el presidente de ese organismo, Víctor de Asa, externó su felicitación a la Federación Dominicana de Municipios por la inauguración de la remodelación de su moderna sede, al tiempo de agradecer el reconocimiento que le fue otorgado por el Consejo Directivo de la entidad asociativa de la municipalidad. Para de Asa, como exdirector ejecutivo de FEDOMU, esta remodelación significó un compromiso moral. Por ello, la Liga Municipal erogó los fondos, 32 millones de pesos, para ejecutar esa obra, gestionados mediante un acuerdo interinstitucional firmado en el año 2022. Presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz, recordó que hace 3 años se inició un proceso institucional consciente de los desafíos y las necesidades de la federación. Los trabajos incluyeron la habilitación del tercer piso de la estructura física que estaba en desuso, habilitación y ampliación de algunos espacios en el segundo y primer nivel y un moderno centro de documentación para el público en general, equipado con literatura municipal. Ahí está Víctor de Asa hablando acerca de esta actividad. Bien, también queremos decirles a ustedes que la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana anunció la exaltación de un nuevo maestro en dicha especialidad médica. En esta ocasión el reconocimiento va para el doctor Carlos Antonio Tavares Rodríguez. La ceremonia de exaltación será el próximo martes 21 en los salones de laboratorios Megalabs a las 7:30 de la noche. El doctor Tavares es un eminente internista, además de nutriólogo dominicano, y ha sido profesor desde el año 1986, fundador de la Residencia de Medicina Interna del Centro Médico UC. Destacado humanista, comprometido con las más nobles causas de República Dominicana. Dice el presidente de la sociedad, Jorge Soto, que el doctor Carlos Tavares es una persona que nunca tuvo apego al dinero, o sea, características propias de este tipo de personaje. La Sociedad de Medicina Interna, ante los valores de este gran médico, se siente comprometida en elevarlo a su máximo galardón, que es el de Maestro de la Medicina Interna en República Dominicana. Buenos días a los que los sintonizan en este momento. Doctor Julio Jacín, José Israel Cuello, Cristino del Castillo con ustedes. Bien. Quisiéramos decir primero que la cosa está muy mala, dicen los políticos de oposición, pero yo veo aquí 3 portadas falsas, que eso cuesta mucho cuarto y solamente se ponen cuando la gente tiene que comprar para atraer la clientela. El Jumbo en El Día, Corripio en El Listín y Almacenes Unidos en Diario Libre. No se desperdicia ni Black Friday, ni Navidad, ni Padres, ni nada. Pero la cosa está mala, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Segundo, tenemos un comentario que nos
reproduce el periódico El Caribe en la edición de hoy. Si quieres embajador. Luis Abinader no cree que la falta de un embajador estadounidense se deba a problemas en las relaciones de ambas naciones. Él cree que se debe a problemas internos de Estados Unidos, que 42 países, incluida República Dominicana, no cuentan con un embajador. Curiosamente, el año pasado, el presidente Biden modificó la nominación de Calvin Smyr como embajador de Estados Unidos en República Dominicana y lo consideró para las Bahamas. La razón del cambio no se conoce, como tampoco se sabe nada de la vida personal del proponente, ni su orientación sexual, porque si es para acá tienen que ser maricones. Lo cierto es que los demócratas siguen impulsando sus políticas de tolerancia y tienen esa agenda en el país. Eso nos hace pensar en que hay que revisar un poquito la situación de los gobernantes. Pero antes, yo quería, no es una promoción, es una anécdota que me ocurrió en el año 1973. En el año 1960, el doctor William Hanna se fue a Estados Unidos a especializarse. Estuvo de 1960 recién graduado hasta 1973. 13 años en Connecticut y luego en Cleveland. Cuando regresó en el 73, una visita antes de regresar definitivamente, me pidió que lo acompañara a visitar a sus antiguos profesores, los que estaban vivos. El primero que fuimos a ver, recuerdo que era en la Avenida México, frente a lo que fue UCIS, fue al doctor Nicolás Pichardo, una persona que fue profesor en la universidad y que además fue jefe de servicio de cardiología de medicina interna del Hospital Gautier. Cuando saludamos a Pichardo, le dijo, ¿y cuándo tú vienes? Le dijo, bueno, no, ya regreso pronto, ya tengo consultorio. Dice Pichardo, ¡ay, qué bueno! Ya me puedo enfermar. Me llamó la atención. Naturalmente, William se sintió muy bien. Y ayer volví a un consultorio de oftalmología. Resulta que nosotros tuvimos en el pasado unos oftalmólogos que eran pocos, pero eran muy frecuentados por mucha gente que tenía problemas en los ojos. Teníamos al doctor Valdés Guerrero, al doctor Juan Díaz, al doctor Oscar Valle, y luego que esa generación se desapareció, llegaron los jóvenes. Dentro de esos jóvenes tuvimos dos que se fueron a Estados Unidos. Uno fue Salomón Melgen y otro fue Juan Valle. Un día fui a ver a Salomón Melgen a su consultorio y él estaba de viaje en Europa. Entonces fui a consultar a Bascom Palmer. Me dijeron allá, ¿de dónde es usted? Digo, de República Dominicana. Y me dijeron, ¿qué usted busca aquí? ¿Cómo que? Usted tiene a Juan Valle allá. También me sentí muy bien porque me dio orgullo que me mencionaran que tú tienes un oftalmólogo, como le dijo Pichardo a William. Ayer fui a un centro médico en Los Prados y encontré los hijos de médicos, hijos que son de otros, hijos de otros médicos y de otros. Y me dio mucho gusto porque me atendió por segunda vez una retinóloga
que se llama la doctora Negrín. Me refirió Faroche Melgen, que fue entrenado por Salomón en Miami. La anécdota viene porque le quiero decir que los dominicanos podemos enfermarnos de los ojos. Tenemos a Juan Valle en la Santino Falco. Tenemos en los Alcarrizos para los pobres el Centro de Oftalmología de los Americanos, así se llama. Tenemos en Cristo Rey. ¿Cómo? Sí. Incosegla. Incosegla, Instituto de la Ceguera y el Glaucoma. ¿Cómo se llama el doctor? Doctor Vargas. El doctor Vargas tiene un centro que hay que irlo a ver. Y ese grupo de médicos que encabeza Melgen, la Negrín, un hijo de Marito Lobatón, un hijo de Federico Gómez, pues tienen un centro que quiero decirle que se pueden enfermar de los ojos con toda tranquilidad, porque hay suficiente calidad aquí en el país en oftalmología. Ya después de hacerle estos dos cuentos, queremos señalar que el padre Rogelio se fue de la Iglesia Católica para la Iglesia brasileña. Son unos movimientos que se realizan en la Iglesia Católica sobre sacerdotes que pasan a unos movimientos un poco más laxos y menos estrictos que la Iglesia Católica. De eso se habla después. También quiero decir que ya está el ingeniero José Israel Cuello y el doctor Cristino del Castillo. Me pidieron un saludo especial para ellos dos, de parte de un amigo que es el ingeniero Manuel Estrella. Salúdame a José Israel y a Cristino Emilio del Castillo, que los disfruto. No los oigo, no, los disfruto. Que es difícil disfrutar a Cristino y a José. Tiene su fanaticada. Pero el problema de ellos es muy serio, porque hoy hay un problema en el mundo que yo confieso que yo me salgo. Mire, en España ganó Pedro Sánchez. Yo creía que Pedro Sánchez lo iban a aplastar, porque yo iba a la oposición a hablar de Pedro Sánchez. Sin embargo, ganó, y después entonces se burla del contrario. Y ya tú perdiste. Ay, Dios. Veo una fotografía que publica del Erasme, creo que fue, del hijo de Leonel con Domingo Contreras abrazaditos, porque son candidatos que van en la unidad. Solamente falta Danilo y Leonel, que eso no lo van a juntar, pero se va todo bien. El asunto de Rusia es complicado. Entonces Putin tiene a los prorrusos que no lo quieren, pero por otro lado, los pro-yanquis lo quieren, pero resulta que Putin es pro-yanqui, porque es en llave de Donald Trump, en llave de Donald Trump. Y ayer se reunió el chino con Biden. Sí. Y creo que después le dijo dictador. Lo estaba oyendo a usted. Entonces, le reiteró el concepto. Le reiteró. Bueno, No, ese le es un preguntaron. lío. El otro lío, Sí, sí. el otro lío es Argentina. Me declaro incompetente. Dice uno en una entrevista a CNN, yo prometo que voy a dolarizar tan pronto gane. Pero es el que está gobernando. Y promete que va a dolarizar. ¿Y por qué no lo hace ahora? El otro es el asunto de Areodón. Hasuri era Areodón y recibió el contrato, creo que de Leonel, si no me equivoco. Leonel le dio el contrato. Y ahora el señor Luis Abinader le prorroga
Bueno, por lo menos yo no veré el final de ese contrato, ustedes tampoco. Ay, Dios. Porque No serán... 7 más 30 son 37. Sí. Sí. Ya tú sabes. Entonces, Maduro es casi bueno ya. Casi, le falta un chin. Y en Cuba alguien saca una cosa que dice, pero ven acá. Entonces el socialismo, quien lo embromó fue el bloqueo. El socialismo congeló Cuba, lo frizó. Y nosotros los dominicanos, en el mismo momento, 59-60, entró Fidel allá y congeló Cuba. Y Trujillo vino aquí y se descongeló la dictadura. Y nosotros estamos, pero mucho mejor. Dice Héctor Valdés que todos los días estamos creciendo. Entonces el capitalismo funciona aquí y el socialismo no. Tampoco lo entiendo, porque está prohibido hablar mal del socialismo. Y frente a eso, yo me declaro incompetente. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Corintios, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Corintios, Farmacia Mella. Pero parece que el pecado original fue una maldición después del diluvio. Ahí está. Porque dicen que Noé maldijo al hijo de Cam. No lo pudo, Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Exacto. Maldijo al hijo de Cam. No podía maldecir a Cam, pero maldijo al hijo. Porque el hijo vio su desnudez después que estaba con unos traguitos que se dio en una terraza. Y estaba desnudo. Se dio cuenta. Entonces, de ahí, el hijo de ese Canaán, que ahí es que vienen los cananeos, los dueños de la tierra que Dios le prometió a los palestinos. Los hijos de Sem son los actuales israelitas. Sí. O sea, Sem era el papá de Abraham. De ahí es que viene la palabra antisemitismo. O sea, esos que son descendientes de Sem. Entonces ese problema comenzó antes de Abraham. Después del diluvio, sí. esa maldición tuvo esa consecuencia. Está bien, Bueno, como los filisteos son los palestinos. Mira, ellos han sacralizado la guerra. Porque ayer Fafa estuvo ahí y largó una. Y digo, hablamos de esto después. Porque digo, el problema de la otra vida que ha traído algún problema en la Iglesia Católica, en la religión. Tenemos al ingeniero Cuello. Después de leer la reflexión sobre la palabra del día, vamos a entrar en la que, como dicen, de que una noticia suplanta a la otra. Eso es más sencillo. Dice, una guerra suplanta a la otra, José Israel. Y se sepulta en los espacios del olvido. Ha pasado con los ucranianos, ya nadie se acuerda. Nadie habla de Ucrania, No, todo el mundo nadie habla de Medio Oriente. Ni Rusia se acuerda de ellos. Ni Rusia. Ya ganaron, ¿eh? No, pero están buscando un modo vivendi en el silencio. Porque no trasciende lo que pasa ahí, está pasando. Porque todo está concentrado ahora en la guerra judeo-palestina. Y es lamentable porque el esfuerzo y el costo que ha tenido esa guerra era merecedor de un destino diferente. Simplemente un estado de guerra, un conflicto de nunca acabar. ¿Cuál debió ser el destino, ingeniero? Bueno, yo creo que la autodeterminación de los pueblos en esta etapa ha sido un factor útil al desarrollo. La fragmentación ha sido necesaria. No es que la globalización no sea un sino,
no un nono, un sino de la humanidad, pero es una meta a largo plazo, todavía a muy largo plazo. La fragmentación, las naciones han permitido el desarrollo de cada una de ellas y está demostrado. Y la conjunción de la relación entre las naciones también ha tenido su resultado. Nosotros hemos sido testigos silentes que ha pasado muy lejos de nosotros, de lo que significó la alianza entre Estados Unidos y China durante los últimos 25 años. Hemos sido testigos de eso. 700 y pico de millones de chinos pasaron a una vida civilizada, a una vida ordenada. Que Estados Unidos debería reivindicar eso, ¿verdad? Porque ellos ayudaron en ese proceso. Claro, ellos son partícipes, aunque no fue esa su intención. No, claro. El asunto era enfrentarlo a los rusos, apoyarlos para enfrentar a los rusos. Bueno, lo lograron, dividieron el movimiento comunista, se disolvió todo aquello, perfecto. Pero es curioso, ingeniero, porque justamente ayer, en un encuentro, el presidente Biden le dijo dictador a Xi Jinping. Una vez más. Una vez más. Resulta, sin embargo, que el Partido Comunista en el poder en China ha tenido esa sensibilidad social y se ha administrado el Estado de forma tal que se pudo lograr eso, sacar esa gran cantidad de gente de la pobreza. Eso no ocurre por generación espontánea, eso es producto de un esfuerzo, eso es producto de políticas inteligentes y eso habla bien del régimen chino, creo yo. Sí, claro, y de recursos, y de muchos recursos. Desde luego. Pero la situación ha cambiado y ahora hay un enfrentamiento inexplicable. En este programa se le dio la importancia que tenía la visita de la señora Pelosi a Taiwán, que fue un acto provocativo de parte de los americanos, aunque ella ahora no tiene una posición de poder, ella es una simple representante, pero por muchos años fue presidente de la Cámara de Representantes norteamericana. Sí, sí. Y tiene potencialidades mayores, lo que realmente tiene. ¿A qué viene ese viaje? Y por ahí se fueron desatando una serie de cosas que ahora se encuentran con el diagnóstico claro que se dio ayer de que la mente del presidente norteamericano no está bien. Porque él acababa de reunirse con el líder chino. Lo acompañó a abrir una puerta. En las gráficas aparecía, eso es muy armónico, a pasar a una sala, salir de la sala donde íntimamente había conversado, pasar a la sala de la reunión a que fueron convocados. Dijo previamente que la confrontación no era una opción para los dos países, que tenían la obligación de gestionar adecuadamente sus contradicciones. Sí. Y sin embargo después salió con esa. Pero eso usted se lo atribuye a un lapso, un error, o fue que el hombre realmente tiene la cabeza, tiene un problema en la cabeza. Pero ese no es el único síntoma que él ha dado de falta de lucidez. De manera que él no está apto para gobernar. Y hay un movimiento fuerte dentro del Partido Demócrata para que él no se reelija. Y no es posible que eso sea, ok, nos reunimos por razones de paz, pero no quiere decir que no sea un dictador. Sí, pero y se lo hizo saber. Estrujárselo en la cara es malquistar las relaciones, sencillamente crear un conflicto. Eso no se gana nada. Porque hubo un esfuerzo grande para lograr esa reunión. Eso fue un trabajo. A China fueron funcionarios de alto nivel, justamente buscando eso, buscando la normalización de las relaciones. El señor Blinken, lo hemos dicho aquí también, parece un muchacho de mandados, cruzando el mundo, Sí. 2 veces y 3 veces a la semana. Y de repente le tiran ese chuchazo a un hombre que le ha dado tanto trabajo que lo reciba. Sí, claro. Es una cosa que no se entiende, pero no se entiende el mundo entero. Todo eso que decía Julito de las situaciones, agrégale lo de España. España tiene un rey delincuente que es emérito. Un delincuente, no común. No común, nada común.
No es común, eso no es un común. delincuente real. Un doc- No irreal. Real y alcurnia. Sí, sí. Oye, pues, con toda impunidad. Eso no se entiende. Y entonces, una formación de gobierno a base de alianzas donde los principios están un poco al final. Y porque eso es como hacerle concesión a separatistas, como que es difícil de aceptar. Sobre todo una nación tan fragmentada, porque en España son como 4 naciones, de una precaria unidad. Entonces, si tú juegas con el retozo de la separación, ahorita serán 5 estados. Tan sencillo como eso. Hay una película memorable por la gracia que tiene, se llama 7 apellidos vascos. Es una muchacha andaluza que le estaba buscando marido y la opción era vasca. Entonces se ponen a jugar con eso, con los apellidos vascos, y logran una joya de película. Porque no se entienden, bueno, uno está en el sur y fueron, por más años de lo que España ha existido, fueron musulmanes, ocupados por los musulmanes, y otra está en el norte, con vocación más europea. Tan sencilla, eso es lo sencillo. Los aliados del norte de los vascos son los suecos. En Andalucía no hablan de Suecia, no saben de eso. Pero tú llegas a Andalucía y llegas a otro país, absolutamente distinto a España. Ahora en el Parlamento español hay que tener traductores. Sí. Bueno, Porque si hay un lenguaje común, un idioma común, ¿cuál es el problema en usted insistir en las diferencias? Ponga el acento en aquello que une al pueblo español. Que por cierto, todas esas minorías en España tienen una amplísima autonomía dentro de sus respectivas regiones. Una amplia, pero muy amplia autonomía. Y entonces, yo creo que lo más conveniente para España es precisamente que dentro de esa diversidad se pueda mantener la unidad. sería un mérito. Sería un mérito porque el ideal de unidad global está presente. Ya vemos resultados de una unidad dentro del globo de 2 inmensos países, que hoy son las 2 más grandes economías del mundo, que dio unos resultados positivos. Y España misma, así como ha sido con toda esa precariedad de la unidad, funciona. Y tiene un nivel de vida creciente y muchos valores. Pero cuando se rindió a mantener la monarquía como factor de unidad, ahí planteó la fragmentación. La monarquía ha fracasado en España una y otra vez. Una y otra vez. Hay una famosa Constitución de Cádiz que se hizo como una alternativa al dominio napoleónico. Napoleón manejaba a su familia para que fuera rey y lo coronaba en los estados dependientes de la Francia imperial. Imperio que duró lo que duró Napoleón. Bien. Y mire que hubo un momento en el que yo pensé que la monarquía era realmente un gran factor de unidad, por el cariño que le tenía el pueblo español a ese mismo rey que hoy está en el exilio. Pero ¿cuáles eran sus méritos para tener cariño? Porque Bueno, Franco, él jugó un porque papel Franco lo importante. designó. Sí, pero jugó un papel importante en la transición y la gente siempre recordó eso. El único partido que estaba dentro de España con organización y capacidad de optar por el poder era el Partido Comunista. Ahí no había más nada el día que murió Franco, como gente organizada. Felipe González es un líder de aeropuerto, que lo hicieron a base de cámaras. Gobernó bien, no hay que decir, no hay que negarlo. Sí, él prácticamente sacó a España de la situación. Él entendió la situación y la manejó adecuadamente. Pero el liderazgo lo hizo entrando en aviones y bajando en aviones. Y fotos para él en toda la prensa. Así se construyó ese partido que tenía la vieja franquicia del Partido Socialista Obrero Español, con méritos enormes, pero sepultado por la tiranía. El único que sobrevivió organizadamente fue el partido de Carrillo.
Ahora Carrillo fue el monárquico mayor, al extremo de que el día que murió, el primero que llegó a su velorio fue el rey. Naturalmente para cerciorarse de que se había muerto. Porque a veces la gente va a los velorios a eso, ¿verdad? Déjame ver si es él o está metiendo un paquete aquí. Hay que estar seguro de eso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Entonces, ingeniero, ahí ocurre, tenemos ahora mismo entonces, volvemos al tema inicial, dos guerras paralelas. Hay una que está casi perdida, que es la de Ucrania, y eso va a tener sus consecuencias. Y ahora, en Oriente Medio, hay otro problema más. Y entonces hay un problemita con las dos guerras, y es el tema del financiamiento. Porque hay, aunque yo creo que en el caso de Oriente Medio, hay una visión común a nivel del Congreso de los dos partidos. Sin embargo, en cuanto a la forma, hay diferencias y los recursos no terminan de ser aprobados, su utilización. La pregunta es, ¿cómo está evolucionando ese conflicto? Con otro abierto ahí. Y Estados Unidos, en medio de esa situación, buscando un entendimiento con los chinos, pidiéndole a los chinos que hagan algo para evitar que eso escale. Pero el hombre le dice dictador a Xi Jinping ahí mismo en su cara. ¿Cómo usted ve la evolución de esa situación en la coyuntura que está viviendo actualmente el mundo? Mira, es muy difícil hacer pronósticos cuando la estabilidad mental de los no se puede tener como un factor mensurable. Porque esos son impredecibles. Sí, ¿quién discute con loco? Un loco, sencillamente. Señor, usted retírese a una determinada edad, váyase para su casa. Sencillamente. No razonan. ¿Eh? No razonan. Deje que su partido ofrezca otras opciones, que debe tenerla. Porque en la vida democrática es necesario que los partidos tengan una renovación de liderazgo, si quieren darle continuidad a su obra. Pero hoy Estados Unidos está en una situación crítica, que en los dos partidos están deficientes. Hay deficiencias mentales en los liderazgos de los dos partidos. Unas delictivas, mentales delictivas. Un hombre que es capaz de creer que todo lo puede hacer porque ya él llegó a presidente y ¿quién lo va a impedir seguir siéndolo? Volver a hacerlo. ¿Qué significa eso que dice Joan Manuel Serrat, de que el ser humano tiene memoria de pez? Bueno, los peces se dice que tienen la memoria más baja de la tierra. Eso se dice de los peces. Aunque di que la vida se originó en el fondo del mar. No, ingeniero, lo que Incluso pasa. dicen que el hipo es una consecuencia de aquello. Sí, un reflejo de cuando nosotros Sí, vivíamos. bueno, el mundo, la vida se creó cultivada en el agua. Eso es cierto. Pero ahí no se pensó en la física nuclear ahí abajo, ¿no? No. No, claro. Ingeniero, pero quizás Serrat se está refiriendo... y mucho menos en el mundo cuántico. Sí. El otro día hubo un sabio de la antigua Grecia, residente aquí, que dijo que la Constitución dominicana era un salto cuántico. Ajá. Sí, sí. Y él sabía lo que estaba diciendo. Piropo fuerte ese. Lo que estaba diciendo. Pues si hay una cosa que la gente no entiende, lo cuántico. Eso no entra ni con suero. No. Pero a lo mejor Serrat habla de que el ser humano tiene memoria de pez porque en algún momento entró con una escafandra a un sitio así como con el agua clarita y vio un cardumen. Y el cardumen, el gran misterio es cómo van todos en la misma dirección sin que se sepa cuál es el que está dirigiendo. Entonces, o quizá con la memoria colectiva de los peces. Bueno, tal vez los pueblos tienen esa tendencia a trabajar juntos a pesar de sus jefes. Porque no es la primera situación que se da de estados gobernando por seres delirantes. No es la primera vez que esto se produce en el mundo. Pero alguna vez los cardúmenes están dando vueltas y no se sabe detrás de qué propósito también. Hitler condujo a una cosa irracional, a un pueblo altamente racional como es Alemania. Lo condujo a la irracionalidad absoluta.
al fracaso total, al aplastamiento total, y se reconstruyó. En una generación ya era otra vez Alemania. Ya se podía confiar en ellos. Pero ¿cuántos se quedaron? Solamente judíos fueron 6 millones. Se quedaron en el camino. De manera que Alguien dijo que lo bueno de tener mala memoria es que se puede disfrutar la misma cosa varias veces. O sufrirla. Ahora mismo el doctor mencionaba el caso de Argentina en su introducción, y ahí estamos como viendo una réplica de algo que ya ocurrió en Brasil. Porque en Brasil llegó la antipolítica, el tema de la lucha contra la corrupción, el lawfare, y un proceso ahí condujo a que el poder lo tomara un individuo rarísimo, ultra, que es Jair Bolsonaro. Y en Argentina parece como que esa es una posibilidad, porque hay un loco compitiendo con un señor ahí que tiene una función pública ya desde hace tiempo en un área no tiene mucho tiempo, pero tiene, no ha hecho tiene nada. un año y algo. Sí, pero no ha un hecho año. nada, es lo principal. Él no ha tocado la política que recibió. Está esperando ser presidente para desarrollarla. Quiero entenderlo, porque no es posible que un país de quien Samuelson dijo en el primer Congreso de Economistas del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, que si alguien le hubiese preguntado cuál era el país que en definitiva fue Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, él hubiera dicho sin duda que era Argentina, que era el que estaba más preparado para jugar ese papel. Y todavía Argentina no se ha enterado de que esa posibilidad existió. Porque del peronismo para acá todo ha sido disolución de cualquier criterio de desarrollo nacional, uno tras otro. Es increíble que la pobreza sobrepase en un país como Argentina el 40%. Eso es difícil de aceptar. Una nación como esa, que tiene recursos humanos muy desarrollados. Argentina tiene de las mejores universidades de América Latina. Pero Están claro, ahí en Argentina. La única gran ciudad de América Latina. La única gran ciudad de América Latina es Buenos Aires. La única. ¿Cómo así? Bueno, que es una ciudad organizada. Digo, se diseñó, ya debe ser un desastre otra vez. Era una ciudad a nivel de cualquier gran ciudad de los Estados Unidos o de Europa. Y sigue siendo una noble ciudad porque sus grandes edificios están ahí, sus grandes avenidas existen, su gran diseño urbanístico existe. Pero hay una Es un responsabilidad. país, país donde hay funciones de teatro a las 3 de la mañana. O en algún momento ha sido así. Que había que entrar a las 3 de la mañana para conseguir boletas. Y actores que trabajaban a esa hora. Una sociedad llena de dinamismo y de riquezas. ¿Cuántas veces Argentina ha llevado la moneda más de 1000 por 1 y luego una arrancada de 1 por 1 con otra moneda inventada? Son muchas veces. Y todo ese talento existe y mucho más que no se conoce. De manera que es penoso. Lo que va a pasar el domingo próximo es una cosa dramática. Está el juego de la suerte, que no salga pelado. Pero hay billetes de juego viejo ya, que lo cantaron antes. Hay un demente, abiertamente demente, hablando tonterías y con una influencia enorme. Pero si Hitler se cogió a Alemania, si Mussolini se cogió a Italia y condujeron al mundo a una catástrofe, ¿qué puede pasar aquí? ¿Y Hitler se puede comparar con Milei? Me refiero en sentido en términos intelectuales. Bueno, pero desarrollan un liderazgo que no corresponde a su talento. Pero si tú vas a Estados Unidos, que lo está gobernando un pobre diablo, un pobre señor, ya
que no tiene lucidez mental. Y nadie reacciona en el Partido Republicano, el Demócrata, sobre esa situación. Es su mejor candidato. No han sido capaces de crear un candidato alternativo. La propia señora que está ahí como esperando un turno al bate, si se cae el bateador de turno, no ha dado elementos de que pueda manejar una transición. Y la situación de Estados Unidos es comparable con la de Argentina, porque en Estados Unidos usted tiene dos competidores que son un tanto sui generis. El presidente Biden, que tiene esos problemas, a lo que usted hacía referencia al principio, y Donald Trump. Un delincuente no común. Un hombre ¿Y qué pasaría si gana Donald Trump en Estados Unidos, ingeniero? que ganó una vez. Lo matan antes de tomar posesión. Porque hay mucho lo que está en juego. Pero claro, ese proceso está No abierto. va a ganar, no lo dejen ganar. No, el proceso está abierto para invalidarlo. Pero es evidente. Sí, lo andan buscando. Ahora, Pero es evidente eso que puede tener consecuencias. pero es una debilidad institucional. Porque que es una debilidad institucional tú recurrir a un proceso judicial de un candidato hecho. Eso demuestra que las Con instituciones... tanto nivel de aceptación, porque está Exacto. arriba ahora mismo. O sea, tú En Estados Unidos prevén eso. Prevén que un partido en el poder no puede hacer lawfare, aunque él sea culpable de verdad. Sí. Ahí tienen que después que gane hacerle un impeachment, una cosa, pero Estados Unidos está bien hecho ahí, porque prevén eso. Eso que pasó con Balaguer y Jorge Blanco, que dijo, no, tú vas preso y no te salva nadie, por una Toyota, una vaina de esa. Y lo que está haciendo este gobierno con Danilo, esos son dos, no es que no sean verdad, son más verdad que el carajo, pero allá en Estados Unidos no lo aceptan. Dicen, no, él va a ganar, pero lo matan, ¿sabes? No, mataron a Kennedy, ¿no? Seguro, y al hermano también. Y al hermano. Sí, y si se postula otro Kennedy, lo parten. Porque es una generación entera que ellos no quieren saber. Ahí hay un Kennedy Jr. que está de candidato. Que no hambre mucho, que no invente. Le puede salir una colita. Le sale su colita. Una diputación, una Le cosa. sale su colita. Presidente. Lo dejan, un Kennedy. lo no. dejan de representante o senador como mucho. Sí, para el Como resto, dejaron al otro. sí, para el resto de su vida. Eso no es nada. No más de ahí. Esos son cupos de las dinastías menores en estos países, aquí también. Pero el discurso de ese se parece más al de Trump que al de Biden, aunque él es demócrata. El discurso del Kennedy se parece más al de Biden, Sí, al de Trump. Él es casi un aliado de Trump. Sí. Que por eso dicen que si él es candidato independiente, como ya lo está intentando, es probable que él le quite votos a Trump y no a Biden. Entonces, ¿tú crees que fueron los demócratas los que mataron a Kennedy? Ahora, José, lo que estaba... No, porque ese es uno de los grandes misterios de nuestra Lo que generación. más está beneficiando a Trump no es solamente su discurso y lo que él hizo, sino el contrario, porque es muy inseguro ese candidato. Son inseguros los dos. ¿Ah? Son inseguros los dos. Y si neutralizan a Trump, entonces Biden se cae totalmente. Porque lo único que puede justificar un poquito a Biden es un tipo como Donald Trump. Y viceversa. Pero según la teoría de Juli, Se necesitan los dos. sí. Pero entonces estamos dependientes de la renuncia de Trump. Dependemos de eso. Yo creo que es más probable la renuncia de Biden que la de Trump. Porque Trump ahora mismo está en una posición sólida como candidato. Está puntero. En los 5 estados decisivos de la Unión Americana, Trump le lleva una gran ventaja. Pero eso que dijo José Israel con respecto a las acusaciones, mucha gente rompiéndose la cabeza a ver cómo es que lo inhabilitan. Pero allá parece que hay un asunto constitucional que dice, ningún proceso judicial inhabilita un candidato. Entonces eso es una pared grande que le han puesto. Ahora después ustedes pueden hacer lo que quieren, inclusive cuando vaya a Texas se encaraman en un edificio de eso y les resuelven el problema.
hay una coacción policial muy eficiente que resuelve todo tipo de problemas. ¿A quién beneficia el crimen? Y eso fue claro en el caso En el asalto al Capitolio. En el caso de Kennedy, en ¿verdad? el caso de Kennedy. Ah, Johnson cogió su avión, se juramentó en el aire. Que era el hombre que quería el establishment estadounidense. Exactamente. Porque solo- Kennedy le estaba ocasionando demasiado. eso le han pegado, eso se lo han pegado a 3. Se lo pegaron al sector más radical de su partido, decía al presidente que tomó, porque estaba ahí para levantar la mano. Número 2, a los cubanos de que contrataron a A Oswald, Oswald. ¿verdad? Porque él tuvo unos movimientos raros ahí, hizo No, unas pero visitas. hubo uno también de unos banqueros, porque dije Kennedy cuando los recibía decía que pasen los SOB y dejaba la puerta abierta para que ellos lo oyeran. Que los son of a bitch. Eso no movía. Y se lo decía duro. Ajá. SOB. Bueno, o sea, a propósito de esas cosas, Tomos enteros se han háblanos un escrito. poquito del contrato de Aerodón. Yo no entiendo la necesidad de ese contrato hasta ahora. Pero si yo te lo voy a poner para que lo entiendas, mira, no puedo seguir fomentando la alianza público-privada, no puedo coger prestado, no puedo crear impuestos. Pues lo que puedo hacer es agarrar ese contrato y meterlo 30 años más para adelante, que me den 700 millones y hago todas las obras que necesito. No sé qué efecto puede tener en la campaña. O una pila de obras, o sea, tú sabes, son 2 puentes, 2 elevados y muchísimas cosas más. Bueno, sin ya- coger prestado, pero es un préstamo, ¿verdad? Es una inversión. un avance. Eso es una inversión. Una inversión. Pero el desembolso se haría después de las elecciones. Exactamente. Entonces no tiene efecto en Entonces la... se coge como 2 o 3 años para comenzar. Se coge un montón de tiempo Sí, arrancar. sí, pero no tiene efecto en las elecciones. Las el elec- anuncio, la expectativa de que bueno, hay un dinero de que la ahí. continuidad está garantizada Sí. por una fuente de recursos. Pero aquí hay fuentes de recursos que son muy estables. Aquí el turismo es estable. El turismo pasó por la pandemia y reaccionó rápido. Aquí La remesa. las remesas se han convertido en un ejemplo americano. Hoy Nicaragua y Venezuela están viviendo la remesa. Y Cuba. En Cuba la remesa es determinante. Que Sí, no es sí, remesa sí, sin de los eso. que se fueron primero, que eso sí ya se olvidaron de Cuba. Y la generación de eso no conoce a Cuba. No ha ido a Cuba nunca. Son los que se fueron después, que apoyaron la revolución, ellos o sus padres, se quedaron y terminaron yéndose también. Pero la renegociación como tal del contrato, ingeniero, no es algo positivo, en tanto ahora va a producir eso más beneficios. En términos financieros, parece una genialidad. Porque tú, en definitiva, vas a hacer una concesión en un proceso que ha sido bueno. O sea, ese aeropuerto no tuviera así si no se hubiese hecho la concesión original. Tan sencillo como eso. Porque no funcionaba antes. En manos del Estado no funcionaba. Todavía, aquí, es el único país del mundo, probablemente, que no hay una guagua que venga del aeropuerto a la ciudad. Porque está dominado por un sindicato de choferes. Es que una concesión, una membresía, la última vez que yo hablé con eso con alguien, que se compra por 250,000 pesos. Sí, pero hay algo que tú... Así no se puede trabajar. Sí, pero hay algo que tú... Es una constante. Y es, desde que yo te conozco, que hace más tiempo que el carajo, tú has mantenido la posición de que las cosas buenas o bien hechas, no hay por qué evitar explicarlas. Y hay muchas cosas buenas. Mira, ayer mismo, algo que tú estabas aquí cuando vinieron la gente de el Padre Villini a hablar de Ciudad Nueva.
en el último gobierno de Danilo, antes de declarar candidato a Gonzalo Castillo y antes de tomar la licencia, él dio a conocer un proyecto de 7 parqueos que se harían, que deben hacerse en Ciudad Nueva, en Ciudad Colonial. Y habló de los lugares y dijo por qué 7, dónde y la cantidad de vehículos que debían alojar. Vinieron la gente del padre Villini a decir el problema que tienen para la terminación de la emergencia. Nosotros le tratamos que hay algo más, porque si tenemos 3 años del gobierno de Danilo y los 3 de Luis. ahí tiene que haber algún problema mayor, porque 6 años para una emergencia de un hospital que estaba abierto y que José Ramón Brea había remodelado como un hospital de riñones, lo derivaron ahí. Entonces, el gobierno hace una inspección y tiene 2 obras ya, el hospital y el parqueo de la José Reyes. Le hacen un examen y deciden que hay que demolerlo, porque el hospital tiene falla de construcción. Están en plena demolición. Entonces el gobierno anuncia la construcción de un parqueo de 700 vehículos. De un parqueo. El otro no, el de la Católica, porque lo tiene arrendado prácticamente el Banco de Reserva. Pero ese lo anuncia. No anuncia los otros 6. No, el otro es propiedad del Banco de Reserva. Ah, es propiedad. Sí. Ok. Entonces, veo que dicen que ya se va a terminar la demolición y que va a iniciarse la construcción de algo que deberían explicarlo porque es buena la solución. Yo veo que dicen que en el primer nivel se van a alojar negocios, no es parqueo en el primer nivel, sino negocios. Pero tiene sentido porque con lo que van a vender, vamos a suponer que hay, tú y yo sabemos, ahí tiene que haber entre 800 y 1000 metros de tierra, ¿verdad? En 4 o 5 niveles, más o menos, en el de la José Reyes. Sí, sí. Entonces, Más de 1000. pero vamos a suponer, no pueden hacer un rascacielos de parqueo, lo que pueden meter 4 o 5 pisos. No. Entonces, el primero dice que van a ser locales comerciales para venderse. Eso está bien porque con eso hacen el parqueo. ¿Por qué no lo dicen? Mira, Con eso hacen el parqueo. mira, yo he vivido en la ciudad colonial la mayor parte de mi vida. Tú guardaste ahí carro, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero tenía que coger un taxi para ir a Sí, mi para casa allá a tu después de casa. las 7 de la Ese noche. ya otra vez. Sí. Bueno, 2 cuadras. 2 cuadras. una solución en la zona colonial tiene que respetar los elementos coloniales de la zona. Y donde se puedan restaurar, debe restaurarlo, porque ese es su valor. Eso conlleva condicionamientos para un parqueo. Primero, definir la zona, que está definida por la muralla. Entonces, sí, la muralla la tiene bien definida. La muralla está definida desde que se construyó. Restaurar la muralla. después. Restaurar la muralla de nuevo. Y alrededor de la muralla, en la parte interior, en el caso de Palo Hincado, parqueo subterráneo. Eso fue lo que se diseñó. Eso se diseñó, eso es lo que está. En esa área de la avenida Mella, que es media muralla, ¿verdad? Porque Sí. es desde la Palo Hincado hasta Santa Bárbara. Sí. Ahí hay de los 7, hay 3 diseñados en esa zona. Y los No, otros, debe ser uno solo. Ahí es un solo parqueo en la vía. tú estás hablando completo. como si fuera la Plaza de México, el Zócalo, ¿verdad? Exacto. Todo abajo. Todo abajo. En ese caso, fuera de la muralla. En el caso de la Palo Hincado, dentro de la muralla. Y 0 carros en el camino. Vehículos que transporten por módico precio y sin muchos requisitos del tipo de vehículo a la gente a su destino. Tan simple como eso. 0 carros en la zona.
tú vives en la zona, Sí, tú tienes que parquear ahí. sí. Tú no puedes entrar con tu carro a tu casa. Si no, esa zona no tiene vehículos entera. Si viene de arriba, lo deja en la mella. Si viene del sur, lo deja en la Palo Hincado. Así la zona no tiene vehículos adentro. Es una zona de comunicación peatonal Como lo que está y en pasando. Pequeños vehículos Lo que está interiores. pasando ahora, para que entendáis, hay que ir, es todas las calles Llenas están de llenas de vehículos hoy, a todas horas, para Pero que así no los son. que viven, los que trabajan, los que pasean, los que se entretienen, todo. Y la otra cosa es, los pilotillos esos de acero que le ponen, dejando aceras. Ese es el pleito entre parqueo y no parqueo Sí. y vehículos. y tránsito. Sí. Es un conflicto que tiene que resolverlo el arquitecto en el diseño, el urbanista en el diseño, en el papel. Ahí se trabaja mucho. Hagan esto y se hace. Esa pared del Hotel Francés que se desplomó, no debió desplomarse, porque 10 años antes había pasado en un edificio del Banco de Reserva en la cuadra anterior. Se conocía la calidad del asiento. Tú no puedes hacer una zanja de ese tamaño. Ese tipo de tierra. Frente hay no, ese tipo de tierra con ese tipo de carga. Con ese tipo de carga. Porque el frente de ese hotel era una inmensidad de carga frente a lo que había en el hueco que se hizo. Entonces, yo un día pasé, doblé por ahí y digo, se va a caer eso. ¿Y dónde fue que tuvo el problema Moncito? En la cuadra anterior. ¿En? En la cuadra anterior. Pero frente a la editorial Duarte. Al lado de Editorial Duarte, Al lado en la del calle Banco Mercedes, Royal. entre Royal y Editorial Duarte, entre el Escocia y Editorial Duarte. Ya. Hablando en pasado, Exacto. ya no están Frente ahí, a Ibarra, ¿verdad? frente a Ibarra. Frente a Ibarra. Ahí fue que se desplomó. 10 años antes. Amoncito, Sí. que amaba esta ciudad como poco, y el cual no se recuperó nunca de esa situación. Nunca. Perdió la sonrisa. Y viene otro improvisando, simplemente con poner tabletaca. ¿Cuánto costaba eso? 100,000 pesos más, pero era necesario. Ahí se perdió la ruina del Hotel Francés, donde se hospedó Martí en una ocasión, donde vivió Martí en una oportunidad, para hablar de su historia. Mira, hablaron de Argentina. Hablamos un poco, sí, de De Argentina. Argentina. ¿Y cuál es la solución del contrato del Aerodón? Mira, eso lleva un proceso que no se puede obviar. Yo creo que conlleva una licitación. No sé si está aprobada en el mismo contrato existente, vigente, un protocolo de extensión. O sea, no conozco el contrato original, que fue hecho con unos contratistas que son distintos a los que compraron luego el contrato. Eso hay que respetarlo. Pero aunque lo prevea, creo que un cambio de gobierno, hacer una concesión de ese tamaño. Pero previamente se aprobó una ley que le da facultad al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos que fueron negociados antes de la aprobación de la Ley de Compras y Contrataciones. Y ese contrato entra dentro de eso que se pueden renegociar. Pero a meses de una elección, que no es tan difícil de ganar para el gobierno existente, me parece que es un poco delicado hacer ese contrato. Pero dicen como que eso se estaba negociando desde hacía mucho tiempo. Bueno, pero la negociación no se ha hecho. Es ahora que se ha estado mencionando. Sí. Esas son cosas que dejan sus rapas que no es necesario. Este gobierno no tiene por qué echarse esas rapas. Y en vez de una renegociación, era más conveniente una licitación de la misma. El gobierno podría ganar más con una licitación, como gobierno.
los recursos que se pueden acopiar por una licitación. ¿Sabe por qué? Porque el aeropuerto está funcionando. Cuando se licitó aquella vez, era buscando a quién entregárselo. Esa es la realidad. Aparte de todo lo otro que por debajo se hace, o se impone desde el Estado, fundamentalmente. Porque lo del Padre Vivir es un problema de que se pagó la comisión original. Y entonces cuando llega el nuevo gobierno y el nuevo contratista, hay que buscarle su cuarto. Sí. Y ya se dieron. Eso es todo. Eso es todo. Yo no he pagado Tú puedes buscar en varios discursos de Danilo, en su presentación de memoria, 34 hospitales que vamos a entregar este año. Es así. Era una frase Es que así. copy-paste. Los mismos hospitales que han pagado. El de Santiago es una vergüenza. Son 30 años que tienen remodelando el hospital universitario de Santiago. Bien. De José María Cabral Ibáez, es una vergüenza. Pero es eso, esa corrupción medular que hay en este país. Yo dejé un comentario porque quiero que José Israel me lo califique. Resulta que las campañas políticas aquí tienen una gran base económica, es decir, En todas partes. perdón, No solo aquí. No somos creativos. no somos, No somos creativos. eso es de todas partes. Eso es de todas partes. Ok, entonces resulta La Siemens que está empresa en Argentina. una vez decidieron que se creara una ley en que el Estado le pagara a los partidos políticos sus gastos electorales. Pero resulta que las cosas se pusieron muy costosas y no fue suficiente lo que el presupuesto le asignaba a los partidos y a la Junta. Entonces se creó la necesidad de acudir a cosas que en el pasado acudían, pero ahora con mayor fuerza. ¿Cuáles son? Los empresarios, los comerciantes. Cuando Trujillo era un porcentaje del sueldo, le descontaban así abiertamente, creo que un 5, ¿verdad? Un 10%. Un 10 del sueldo. Hasta los guardias que ganaban 30 Sí, le quitaban recibían el 27. Entonces, eso se encareció todavía así. Entonces se acudió a áreas medio raras, que fueron los juegos de azar, que tenían un componente fiscal que necesitaban protección, porque aquí las bancas legales son las dueñas de las ilegales y necesitaban protección. Y tampoco daba. Entonces vinieron los que tenían exoneraciones en el gobierno, exenciones, y pidieron dos cosas: que le protegieran eso y que le nombraran algunos representantes en el Congreso que se encarguen de tumbar cualquier proyecto, que ahora parece que se van a caer. Y lo último que hicieron fue cogerle cuarto a los narcotraficantes. Resulta que los narcotraficantes, como son muy pragmáticos, pidieron ir ellos mismos al Congreso también. Y tanto el juego ilegal como eso han llenado el Congreso, llenado. Es decir, que si somete a votación, esos dos sectores ganan. Algunos aparecen con extradiciones y cosas, pero el comentario viene en esta dirección. Como ahora hay problemas con el juego y con los narcos, resulta que los presidentes de partidos y los candidatos presidenciales tradicionalmente envían unos mensajeros que han sido los mismos mensajeros en los últimos años, desde el 96 hasta hoy, de todos los partidos, que van mes por mes, no importa que haya elecciones o no la haya, y un grupo de empresarios le envían una colaboración al partido. Decía José que había uno que decía la parte del partido. Y
es que usan los mismos mensajeros. Ahora, un consejo y unas excusas. Nosotros dijimos aquí que la gente más rica que había aquí eran algunos candidatos presidenciales, que quedaban ricos no importa que ganaran o perdieran. Pero resulta que nos hemos enterado con datos de que los que son multimillonarios son los mensajeros. Porque como el candidato no va, el que va, él va, manda. Y esos que han mandado por años han cargado con el santo y la limosna. Ay, Dios. Y decirle que a partir de ahora, no importa la confianza que le tengan al mensajero, tratan de que la persona le lleve la colaboración o ellos vayan a buscarla, pero físicamente. O que no aparezca una libreta como en Argentina. El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno en Argentina. En Argentina se usó un cuaderno, pero ni siquiera el cuaderno. Quemaron el cuaderno con una fotocopia que están jugando Ay, Dios mío. a la Kirchner, con un cuaderno. Aquí vino el abogado de ella, estuvo aquí. El asunto es que le advertimos que vayan a buscar sus cuartos o que ellos se los lleven, porque se están quedando en el camino. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Borrar la